Hola a todos, bienvenidos a mi casa. Hoy vamos a preparar uno de mis platos preferidos a la parrilla, por lo fácil que es de hacer y porque ofrece una alternativa distinta a la típica parrilla tradicional de carne. Este plato se llama pollo a la cerveza o pollo violado. Este es un plato que es bueno, bonito y barato, y a mí me encanta porque el pollo va a adquirir una consistencia crujiente por fuera, que lo vamos a lograr con la grasa animal, y lo vamos a sentar dentro de esta lata de cerveza para que absorba todos los sabores. Y este pollo que está acá me costó 3 libras, y de este pollo pueden comer 5 personas, 4 personas, aunque bueno, si comen como mi esposa probablemente este pollo alcance para 2 personas. Un pollo entero limpio, unas ramas de romero fresco, medio limón, 2 cucharadas de pimentón en polvo ahumado o paprika, 2 cucharadas de mostaza inglesa, 1 cucharada de hierbas provenzales o hierbas francesas, sal marina gruesa, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de harina de trigo, una lata de cerveza, aunque bueno, realmente lo que necesitamos es la mitad, así que a esto hay que sacarle un poco de líquido. Grasa de pato y muy importante prepararse un traguito mientras uno está cocinando. Esto se trata de disfrutar. Yo me estoy tomando hoy un gin tonic aromatizado con romero. Salud. Lo primero que vamos a hacer es poner el pollo en un bowl y agregar los ingredientes secos en el pollo. Agregamos las hierbas francesas, el pimentón en polvo, la sal, más o menos que lo cubra todo. Luego lo vamos a frotar. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar la mostaza en un bol y mezclarla con el limón. Es adicionar los ingredientes húmedos. Vamos a agregar la mostaza mezclada con el limón que ya hicimos. Pimienta. Vamos a mezclar todo alrededor del pollo de manera que lo... Bien, ahora vamos a dejar esto macerando y vamos a empezar la preparación de nuestras papas. Este pollo lo vamos a acompañar con unas papas rostizadas al horno, que ya tengo aquí previamente peladas y sumergidas en agua para que no se pongan negras. Estas papas las vamos a cocer en una grasa de origen animal, en una grasa de pato, y la vamos a acompañar con romero y sal marina gruesa al horno. Empezamos picando las papas, primero longitudinalmente a la mitad. Cortamos aproximadamente en dados que van a tener alrededor de 2 centímetros, como lo están viendo acá. Ahora que ya tenemos nuestras papas picadas, las vamos a colocar acá en agua caliente para cocinarlas parcialmente antes de llevarlas al horno. Si las colocamos, el agua todavía no está hirviendo, agregamos un poco de sal y esperamos que el agua empiece a hervir. Una vez empiece a hervir nuestra agua, vamos a bajar la temperatura y vamos a empezar a medir el tiempo, aproximadamente unos 2, 3, 4 minutos, dependiendo de la cantidad de papas que tienen, y las vamos a sacar del calor. Ya ha transcurrido el tiempo y ya pasado los 2-3 minutos en la cocción, sacamos las papas del horno. Yo estoy utilizando un colador de pasta, el que tengan en la casa, y muy importante que agiten las papas, ¿sí? Queremos sacarle la mayor cantidad de humedad posible
Agregamos la grasa de pato en la fuente donde vamos a llevar las papas posteriormente al horno, ¿sí? Como pueden ver. Y vamos a llevar esta bandeja al horno, que como pueden ver lo tengo ya precalentado a 200 grados. La idea de esto es que esta grasa de pato se funda y adquiera una temperatura muy alta para luego poner las papas que van a estar previamente cocidas. Ahora vamos a sacar nuestra grasa animal que tenemos acá bien caliente. Es importante que esté bien caliente la grasa. Queremos que esté lo más caliente posible para que las papas empiecen a crujir cuando las echemos. Recuerden que la grasa animal se puede calentar mucho más que el aceite antes de que empiece a botar humo. Entonces, una vez la tenemos así, bien caliente, agregamos nuestras papas. Ese sonido es lo que queremos escuchar, ¿sí? Luego agregamos un poco de sal, ¿sí? Sal gruesa. Romero fresco. Y por último un toque de pimienta negra. Y ahora sí, estamos listos para llevar esto al horno durante el mismo tiempo de cocción que se va a hacer el pollo, aproximadamente 40 minutos a 1 hora. Y ahora vamos a sentar nuestro pollo en la cerveza, que ya está previamente marinado, aproximadamente por 20 minutos. Lo vamos a poner con mucho cuidado dentro de la base, como pueden ver acá. Se va a quedar de esta forma, con las patas hacia adelante, sentadito. Y ahora uno de los pasos más importantes de esto, una vez tenemos el pollo marinado, lo vamos a barnizar con la misma grasa animal que estamos haciendo las papas, grasa de pato. Esto va a hacer que el pollo tenga una textura súper crujiente. Ya tenemos nuestra brasa preparada, como pueden ver acá. Ya no hay fuego, todo el carbón está blanco. Vamos a poner nuestro pollo en la brasa. Yo lo pongo primero viendo directamente con la pechuga hacia el carbón. ¿Sí? Y vamos a tapar. Importante tapar. Y ya transcurrido el tiempo, 45-50 minutos aproximadamente, volteamos el pollo a la mitad del tiempo de cocción. Vamos a ver cómo está esto. Como pueden ver, ya nuestro pollo listo. Vamos al horno. Nuestras papas también deberían estar completamente cocidas. Pueden ver esa textura, ese color, ese sonido, escuchen.
Emplatamos, colocamos nuestro pollo, una buena ración de las papas y podemos agregar un poquito de chimichurri a este pollo, que queda muy bien. Ahí les voy a dejar la receta del chimichurri y luego les publico el video de cómo lo hago.